tan importante que hasta que a veces a uno no le toca, no toma conciencia y noción de la importancia de la donación voluntaria de órganos, tan importante por estos tiempos. Y estamos junto a Juliana, Clarice y Juan Marcos, Chiqui, junto a nosotros, que están un poco detrás de concientizar aún más a toda la población. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la radio. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, bienvenidos. Algo tan noble y tan importante como es la donación de órganos. Cuéntenos un poco, están tras de alguna manera concientizar dentro de esta asociación. ¿Cómo surge la asociación? Cuéntenos. Bueno, es una ONG, una asociación civil que surge hace muy poquitito. En realidad todo esto empieza como a pensarse después del fallecimiento de Camilo, que es mi hijo, que fue trasplantado hepático en octubre del año pasado y falleció en noviembre, producto de varias complicaciones que tuvo. Y bueno, en ese momento creo que nos marcó un camino y yo digo, nos dejó un legado. Y empezamos a pensar y a proyectar esto, que bueno, en principio nos parecía imposible, engorroso y demás, y se pudo abrir y se dio camino a esta ONG. Hace menos de un mes que está constituida, y empezamos a trabajar desde un Instagram donde lo que hacemos es tratar de difundir información confiable respecto a lo que es el proceso de donación y trasplante de órganos. Llevamos adelante campañas respecto a esto, difundimos información, recibimos obviamente mensajes, sacamos dudas, charlamos. Yo, además de estar en la asociación, soy médica, entonces también obviamente abro esa posibilidad de poder charlar al respecto. Y bueno, y después llevamos a cabo algunas otras tareas desde la asociación que tiene que ver con campañas solidarias, pero bueno, es como un anexo. Bien. Estuvieron en Agroactiva, tratando de dar difusión, digamos. Sí. Estuvimos en Agroactiva y la verdad es que fue súper positivo. Estuvimos los primeros 3 días, el último llovió, la verdad es que tuvimos que desarmar, pero los primeros 3 días fue extremadamente positivo, la gente tuvo una muy buena respuesta. Se acercaban al stand, preguntaban, se sacaban fotos, teníamos algunos carteles como para difundir la importancia y demás, se sacaban fotos ahí, así que estamos re contentos con eso. Si bien uno ve que hay bastantes campañas, yo no sé si la gente tiene la conciencia de lo que significa ser donante, la importancia que puede tener para una persona que lo necesita. No, yo creo que ahí justamente surge una problemática, que lo charlábamos un poquito recién fuera de micrófono, que tiene que ver con esto de que cuando uno está a la espera de un órgano, por más que haya un esfuerzo médico y un seguimiento y soporte, como en el caso de Chiqui, que después va a contar que estuvo en diálisis, si no llega ese órgano no hay ninguna otra posibilidad. Entonces uno depende sí o sí de que alguna persona en el resto del país diga que sí, y su familia, por supuesto, en un momento tan difícil como es transitar un duelo, y que digan que sí en lo inmediato, que con ese sí se pueden salvar un montón de vidas. Pero no hay otra solución, y realmente esa espera es desesperante, realmente. Yo, bueno, la transitamos junto a Camilo. Para Camilo, ¿qué necesitaba Camilo en su momento? Necesitaba hígado, que justamente es uno de los 2, digamos, órganos que se pueden donar en vida, hígado y riñón, pero lamentablemente nosotros no podíamos ser donante por distintas cuestiones anatómicas y demás, ni el papá ni yo, y por ende estaba esperando un donante cadavérico. Que llegó, pero bueno, la verdad es que cuando llegó también Cami tenía un deterioro de su estado general que era extremadamente marcado, y esto lo marco porque pasa un montón, que muchas veces llega, pero es tanta la demora y es tanto el tiempo que pasan en lista de espera que la persona llega en una condición difícil de afrontar semejante cirugía. Exacto. Es así, es una realidad. Por eso se habla tanto de sumar donantes y que la lista sea más amplia. Y en base a eso también me gustaría remarcar por ahí que lo que muchos no saben, que si bien uno se registra como donante, la posibilidad de que pueda llegar a donar es muy baja, porque en realidad se tienen que cumplir con ciertos criterios, digamos, para poder ser donante. Uno de ellos tiene que ver justamente con que la persona debe fallecer en una unidad de terapia intensiva. Entonces ahí ya derribamos por completo este mito que se decía que si yo doy el sí y me figura en el carnet de conducir, bueno, después si tengo un accidente no van a hacer nada por mí y demás. Nada tiene que ver con la realidad, porque la persona tiene que estar en una terapia intensiva y tiene que tener el diagnóstico de lo que se llama muerte cerebral. Entonces eso es totalmente irreversible, la persona ya ha fallecido y simplemente está obviamente conectada a aparatos que mantienen su circulación y su ritmo cardíaco. Eso es una condición que muchos desconocen, por eso
por más que estemos registrados, las posibilidades de ser donantes son muy pocas. Bien, y para ser donante, ¿cuál es en este caso el requerimiento? Alguien quiere ser donante, está compartiendo esta nota y se decide. ¿Dónde tiene que asistir? ¿Dónde tiene que ir? Bien, donantes, o sea, registrarnos como donantes podemos hacerlo todos. Hay una salvedad, que es que a partir de la ley Justina de hace unos años, Justina es una niña que falleció a la espera de un corazón, y a partir de ese fallecimiento se generó la ley Justina, su familia se movió un montón, que dice que todos somos donantes, los mayores de 18 años, excepto que expresemos la voluntad contraria. O sea, que excepto que pongamos que no, si yo no dije nada, se asume que soy donante. Esto también es un poco, hay una ambigüedad, porque si bien es así, al momento del fallecimiento se le pregunta a la familia, independientemente de lo que diga el carnet. Si dice que no, es no, pero si no dice nada o dice que sí, se le pregunta a la familia. Entonces, para mí es fundamental que además de dar un sí o un no, lo que fuera, yo le pueda expresar a mi familia cuál es mi deseo, cuál es mi voluntad, y que eso sea lo que se respete. Que sea una charla que se pueda dar en una mesa y yo pueda expresarlo libremente, ya sea por sí o por no. Nosotros siempre marcamos que no buscamos convencer, sino informar. Pero que quede claro. Contanos un poco en tu caso, Chiqui. Te quería agregar sobre eso, que se trata de una muerte abrupta, porque es accidente o ACV, entonces si no lo tenés charlado con tu familia, es muy chocante para el familiar que, no sé, falleció alguien hace, no sé, una hora o el tiempo que sea, y le están preguntando si quiere donar sus órganos. Entonces es muy duro y es entendible. Entonces la idea es que esté hablado y que si pasa una tragedia, que uno nunca quiere, ¿no? Vos ya sepas que la voluntad de esa persona era donar, y lo haces con, no sé, es distinto a tener que decidir en el momento. Bien, contanos un poco de tu caso. Bueno, mi caso, traigo ya unos 15 años más o menos de insuficiencia renal. Al principio de la enfermedad yo la verdad que me sentía bastante bien, si bien después me di cuenta que había cosas que no funcionaban bien en mi cuerpo, pero como que yo estaba bien. Hasta que, bueno, llegó principio del 2024, que ahí me di cuenta que toqué fondo, digamos, porque estaba bastante mal. Muchas cosas no funcionaban, mi energía era muy baja, no sé, eran muchas cosas. Y después tuve que empezar diálisis, que fue el momento más duro. Más duro. Es duro diálisis. Y los médicos que te decían que la solución era un trasplante. O sea, la solución de la insuficiencia renal es o diálisis, que ya hay dos, peritoneal o la que se hace que vas todos los días a una clínica, todos los días, 3 veces por semana a una clínica, o la mejor opción es un trasplante. Así que eso es, digamos. Y bueno, yo, gracias a Clary, que la tengo acá al lado mío, ella ya tenía, no sé, ya tenía decidido por su cuenta que si algo me pasara y yo necesitaba un órgano, ella estaba. También tuve el ofrecimiento de mi hermano, que bueno, no tenemos la misma sangre, entonces como que es más, digamos, directamente lo descartan. Creo que en Favaloro se puede hacer, pero es más complicado todo. Hay más riesgo de rechazo y demás, entonces lo mejor es con alguien de la misma sangre. Y bueno, eso se ofreció, dio todo bien y se hizo el trasplante y acá estamos los dos bastante bien, gracias a Dios. Así que bueno, para mí fue muy rápido todo, fue poquito tiempo de padecimiento de la parte más pesada, pero sé que hay gente que y post-trasplante fue todo muy exitoso y bueno, digo, en la evolución tuya, digamos, de salud. Sí, en cuanto a la función del riñón, sí, fue todo muy rápido. Empezó mi sangre, mis análisis de sangre eran muy malos y se acomodó en 3 días, 4, y todo el funcionamiento del cuerpo. Pero bueno, tenía secuelas de que yo había perdido masa muscular, me costó mucho físicamente el tema de las piernas recuperarme, que de hecho hace un mes atrás que terminé con todo tipo de dolor o incomodidad para andar. Y la verdad que sí, ahora que me siento bien sano, estoy la verdad que muy contento, es como, no sé, es un renacer, sí. Es otra, a ver, otra vida de los condicionantes que contabas que tuviste, es volver a tener tu vida normal, digamos, recuperaste tu vida normal. Sí, exactamente así fue.
Así que bueno, muy contento y agradecido. Y contame, Clarice, un poco qué te decidió a donar, digamos, si pudiste romper con algunos mitos y miedos también, porque a veces está eso. Yo sé que hay gente que manda mensaje aquí que hay algunos mitos y miedos sobre la donación que hay que desterrarlos, pero digo, en tu caso... Sí, en realidad miedo como que al principio nunca tuve, es como que en los médicos la verdad que me hablaron muy bien, me recomendaron un montón de cosas, y no, miedo en sí no, porque yo sabía que seguía perfectamente con mi vida, así que, y es más, sigo todo lo mismo, haces el deporte que querés hacer, todo, no, la verdad que no, miedo sí, en el momento de la cirugía a uno le da miedo por muchas cosas que puede pasar, pero si no, no, la verdad que no, que estuve del primer momento que se habló que él necesitaba ese trasplante, y yo... Siempre convencida que sí, podías siempre darle convencida, una mano pero sí, gigante, sí, digamos. Sí, la verdad que sí, estuve convencida al principio. Bien, bueno, y nada. No, la verdad que yo re bien. Bueno, es una buena experiencia contarla para que la gente que tiene esa duda, que todavía presenta, ¿qué me puede, digamos, yo como hijo de una persona que recibió ni más ni menos que una donación de médula, les digo con una mano en el corazón que hay que donar, hay que ser donante. Vos estuviste también de ese lado, ¿no? Yo estuve de la del espera lado como de familiar. la desesperación de que tenés un diagnóstico que te marca un destino lamentablemente triste para una persona Con los días y que contados. hay que pelearla y que hay solución. A veces se llega a tiempo, a veces no. Lo nuestro también era cuestión de tiempo. Por suerte se llegó. El donante era internacional, era de Alemania, estaba en la lista internacional mi madre y se pudo salvar. Pues yo digo siempre que hasta que no nos toca no tomamos dimensión porque vivimos en una vorágine a veces Claro. que nos propone la vida Y hoy está muy cotidiana. bien tu mamá. Y hoy está muy bien de salud. Eso ahí es cuando, no sé, cuando ves que vale la pena algo. Y después de tanta medicación y demás, observar que tiene una vida normal y que los médicos decían, ¿cómo que no? Porque algunos por condicionante de edad decían, no, por ser mayor de 60 no va a llegar a la donación, y estar en Favaloro viendo los distintos casos de que había gente mucho más grande también apostando a vivir todavía a ese donante que necesitaban. La verdad que en medicina hay cosas que son impresionantes también. Entonces, para alguien que manda aquí y se tiene dudas de todavía no estoy convencido, no, convencete. La donación salva vidas, ni Bueno, más ni menos. Para todas las dudas que tengan, estamos más que abiertos a responder, obviamente. Les dejamos el Instagram, que es asos.civilcamidelamor, donde nos pueden escribir. Ahí también hay un teléfono, un correo electrónico. Nos pueden mandar las dudas que tengan, coordinar reunión, lo que sea. Digo, estuvieron haciendo una actividad en Armstrong, van a plantear una actividad aquí. En Armstrong hicieron un mural, digamos. En Armstrong se pintó un mural de 60 metros cuadrados, increíble, en una esquina céntrico, que la verdad que estamos muy orgullosos de eso. Quedó súper visible, la gente pasa, se saca fotos, lo ve, piensa, nos escribe. Sirve un montonazo difundirlo de ese modo. Los chicos también les genera un impacto visual porque el arte genera eso, que es magnífico, entonces también está bueno. Y tenemos planteado también realizarlo acá en Las Parejas, que bueno, estamos ahí en tratativas y en algunas reuniones que se van a concretar esta semana y que seguramente la respuesta va a ser positiva. Bueno, que aquí les mandan saludos, dice qué hermoso escuchar estas cosas, te devuelven la esperanza en la humanidad. Saludo a los chicos por esta linda iniciativa de formar esta agrupación. Gracias, esta muchas organización. gracias. Bueno, dispuestos a acompañarlos en todas las actividades que realicen. Bienvenido sea, es muy loable lo que hacen desde las distintas experiencias. Recibimos una respuesta de la gente y un cariño que no nos queda más que agradecer realmente. Sí, por en eso. todos lados. Yo lo que veo que en todo ámbito, yo he hablado con gente de otro ámbito y es increíble cómo todos están dispuestos a ser donantes. Lo que pasa es que hay una desinformación, Sí. que eso es la idea, de informar un poco más. Pero bueno, la respuesta es muy buena, por suerte. Sí, yo entiendo de que no hay hoy quien se ocupe del tema, si no aparece, a lo mejor ustedes aparecen como una asociación civil que va a ayudar aquí en Las Parejas, pero bueno, no es común, no aparece alguien que se ocupe del tema y diga hay que hacer más campañas, hay que estar más atento, hay que estar detrás de esto, es importante. Uno ve más que, por ejemplo, hay más campañas de donantes de sangre. Bueno, aparecen, digamos, pero sobre donación
por ahí se habla muy poco. Exacto, pero bueno, es un camino que se inició, que tengo mucha fe que vamos a construir una sociedad donante. Muy bien. Felicitaciones. Muchas Desde gracias. mi parte y de la radio los felicitamos a los tres y ojalá, bueno, se Bueno, sume más gracias. gente y sean muchas las actividades que puedan hacer en el Eso, año, ¿no? eso quiero aclarar. Somos muchos. En realidad, hoy vinimos 3 en Ah, bien, representación, bien. pero hay unas 13 personas más detrás de esto en distintas localidades. Por Muy eso bien. también el alcance por ahí es un poquitito más amplio y hay mucho, mucho trabajo detrás. Pero bueno, hoy por cuestiones laborales y demás asistimos nosotros 3. Bien. Despacio. Reiteren cómo pueden interactuar con ustedes entonces la gente. ¿Qué vía de contactos tienen en redes y demás? En redes tenemos el Instagram, asos.civil Cami del Amor. Y ahí mismo hay un número de teléfono de contacto y un correo electrónico Bien. para que se puedan comunicar. Bueno, los invitamos a que nos vayan manteniendo informados de todas las actividades que Sí, hagan, para que- todo lo que Por se concrete. Muchas Ok. gracias por venir. Gracias a Felicitaciones. ustedes.